Muy buenos días, mis hermanos. Estamos nuevamente aquí desde nuestra iglesia Nueva Esperanza y desde la casa de la familia El Faro, para que juntos tengamos otro domingo de estar aprendiendo de nuestro Señor, orando, leyendo su palabra. Y en esta oportunidad, pues quiero darles la bienvenida a todos, como siempre, con el deseo y la oración de que hayan tenido una buena semana. Sí hemos estado en contacto con algunos de ustedes y gracias a Dios porque el Señor ha estado sanando, ha estado haciendo la obra en algunos de los hermanos. Nos alegramos mucho y seguimos orando unos por otros. Queremos decirles que siempre son bienvenidos y aún aquellos que están lejos, también siempre bienvenidos, los de Centroamérica, los de Suramérica, los de partes más lejos que a veces nos dicen, yo estoy desde Alemania aquí oyéndolos. Bienvenidos todos. Pues vamos a preparar nuestro corazón. Esta mañana queremos tener nuestro servicio de Santa Cena y aprender sobre la Santa Cena del Señor también. Todos están invitados. Si todavía no tienen listos sus elementos, es tiempo. Busquen ahí un vasito, llénenlo con algún jugo, agarren un pedacito de pan, una galletita y celebren juntos con nosotros esta ordenanza de nuestro Señor, que de veras nos alienta y nos da esperanza, Así que podamos compartir juntos la Santa Cena del Señor en esta mañana. Pero antes de eso vamos a ir a la palabra y también vamos a tener un tiempo de oración. Hermanos, busquemos el Salmo 20, no es Salmo, hoy es Isaías. Isaías 25. Isaías 25, vamos a leer unas partes de esta porción de la palabra de Dios. Isaías 25 dice así: Tú eres mi Dios, yo alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado planes admirables que prometiste desde tiempos antiguos. Has destruido las fortalezas de nuestros enemigos, has dejado las ciudades hechas un montón de ruinas, nunca más serán reconstruidas. Ahora los pueblos fuertes y tiranos te obedecen y te adoran. Has sido un refugio para el débil y has protegido al pobre en su aflicción. Tú eres un refugio en la tormenta, una sombra que protege el calor. El soplo de los tiranos es como una tormenta de invierno, es como el calor del desierto. Tú frenaste el ataque de los enemigos y así pusiste fin al canto de victoria de los tiranos. El Dios Todopoderoso prepara en Jerusalén un banquete para todas las naciones. Allí hay ricos manjares, comidas deliciosas y los mejores vinos. Dios acabará con la tristeza de las naciones. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá: ahí está nuestro Dios. En Él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Dios ha jurado que así será. Gracias a Dios por su palabra. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias. Tu palabra siempre nos alienta y en ella podemos ver que tú has cumplido lo que dijiste que harías. Tus promesas son grandes y maravillosas para nosotros. Solo esperamos aquellas que todavía no has cumplido, con esa esperanza de que un día pronto volverás. Sí, Señor Jesús, anhelamos que vengas. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti a través de nuestro Señor Jesús, quien nos ha dado esa entrada tan maravillosa. Y tú mismo lo has dicho, no hay otro mediador entre los hombres y tú, sino que solo Jesucristo. Gracias por eso, Señor, gracias. Gracias porque Él está ahí abogando por nosotros. Y tu Santo Espíritu trabajando también con gemidos indecibles, diciendo lo que sale de nuestra boca, de nuestro corazón. Gracias, mi Dios bendito.
Padre, perdónanos porque todavía estamos en este cuerpo mortal y te ofendemos. Y no solo te ofendemos a ti, Padre, sino que también ofendemos lo que representamos como creyentes, como hijos tuyos en este mundo. Al hacer algo nosotros, tu nombre es vilipendiado, es tomado en vano. Y Padre, pedimos que nos perdones por las cosas que hacemos. Cada uno de nosotros sabe qué ha hecho. Perdónanos, Señor, por favor. Y gracias porque tú has dicho en tu palabra que si venimos a ti y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En eso nos agarramos, Señor, en eso nos apoyamos. Así que muchas gracias, mi Dios, por eso. Y gracias, Señor, porque nos permite seguirte conociendo, seguirte amando, seguirte obedeciendo, aún con las limitaciones que a veces tenemos. Te damos gracias, Señor, porque has respondido muchas de nuestras oraciones. No ha sido una semana fácil para muchos. Ha habido enfermedad, nos hemos sentido mal, pero tú nos mantienes con bien y te alabamos y te glorificamos por eso. Gracias, Señor, porque nos has cuidado. Recordamos siempre los enfermos de la iglesia que ya están mejor recuperados, volviendo al trabajo. Gracias por los esposos Rosales. Gracias por el hermano Antonio. Gracias, Señor, por tenerlos con bien. Sigue trabajando en el cuidado de los abuelos, papás de hermano Dani Granados. Sigue cuidando a Alejandra, Señor, que es nuestra carga ahí también. Sigue cuidándola, Padre. Sigue ayudando a ella, a su familia, a sus padres en medio de esta prueba tan fuerte. Hay muchos enfermos, Señor. Leemos a cada momento que gente se enferma y queremos que tú los ayudes. Tú sabes los enfermos de amigos nuestros que nos han dicho que están malos. Tú los conoces, Padre. Sé con ellos en ese lugar donde están, en esa cama, en ese hospital. Padre, también muchos han sufrido esta semana ante la pérdida de parientes queridos. Recordamos en esta hora a nuestra hermana Ana Magaña. Su padre está contigo ya. Ya lo recibiste allá, Señor. Fue un hombre fiel a ti, un buen padre, un buen esposo. Gracias por la vida de él. Pero te pido, Señor, que consueles a esta familia, a la mamá, a la esposa que queda sola sin él, a los hijos. Consuela a esas hijas, a esos hijos, Padre Santo, y manifiéstate con ellos allá en México, en Saltillo. Padre, también pido que consueles y alientes el corazón de mi prima Jenny y de sus hijos, Francisco y Jenny, ante la partida también de su papá, de su esposo, el día de ayer. Pido que tú los consueles y que esto pueda permitir para acercarse a ti. Por favor, Señor, ayúdales a pasar la prueba y a solucionar todas las cosas que tienen que solucionar en estos días. Es difícil, Señor, que se muera alguien en esta crisis. Es difícil. Se sufre mucho no poder estar, incluso muchos no recibir cuerpo, Padre. Consuela, Señor, consuela y manifiéstate en estas familias que están sufriendo hoy. Síguenos cuidando, Padre bendito, síguenos cuidando donde estamos. Síguenos protegiendo. Gracias por tu provisión. Gracias porque tú das a veces mucho más de lo que necesitamos. Pido provisión para los que necesitan hoy, aquellos que han perdido trabajo. Provee, Padre. Y gracias por aquellas instituciones que están dando. Gracias por la iglesia que da a quien necesita. Sigue proveyendo, Señor, para que los que necesiten hoy puedan tener ese pan diario que tú ofreces cada día. Así que muchas gracias, Padre, muchas gracias por tus bondades, que son tan buenas cada día. Tú dices que tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada día. Así que muchas gracias por eso, bendito Señor. Te alabamos y te glorificamos. Permite que la aplicación de tu palabra también en esta hora, no solo aquí, sino que con todos aquellos siervos, con siervos nuestros
que están predicando tu palabra en sus iglesias, en sus países, que puedan ellos predicar de acuerdo a tu santa y buena voluntad, lo que tú tienes en tu palabra, que ellos lo prediquen fielmente. Y te suplico también, Señor, que ahora uses a Gerardo, a mi esposo, para que pueda enseñarnos en esta mañana lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra y por el privilegio de servirte de la manera en que tú lo permites con tus siervos. Así que muchas gracias, bendito Señor. Te alabamos, te glorificamos. Que siempre en nuestra vida te glorifique, Señor. Que podamos ser lo que tú quieres que seamos para la alabanza de tu gloria, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Preparemos el corazón, padres, hermanos míos, para la predicación de tu palabra en esta hora, por el hermano pastor de la iglesia Nueva Esperanza. Hermano Gerardo. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bendición es estar con ustedes a través de esta conexión tecnológica. Es un gran gozo poder saber que varios de ustedes están con nosotros, mirándonos con este milagro de la tecnología, ¿no? Es un milagro que realmente muchos de nosotros, si nos lo hubieran contado hace algunas décadas, hubiéramos dudado que fuese una realidad. Pero el Señor ha bendecido al ser humano y le ha permitido hacer cosas que nos sorprenden. Y una de esas cosas es esta bendición de poder estar en contacto, de poder comunicarnos, de poder hablar a través del medio telefónico, a través de la imagen otra vez, que nos permite darnos cuenta de cómo están y por qué orar, y además de otras cosas que la iglesia en el pasado no tenía. En los siglos pasados la iglesia no tenía y se encontraba mucho más limitada que nosotros. Muy bien, hermanos, hemos estado estudiando a lo largo ya de varias semanas la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y estamos prácticamente a punto de terminarla. Pero este domingo he deseado poner una pequeña pausa en nuestro estudio de la carta a los Efesios para concentrar nuestra atención en una de las ordenanzas que el Señor nos ha dejado y que el Señor nos ha permitido y con la que nos bendice como iglesia y que a la que debemos ponerle más atención seguramente de la que algunas veces le hemos puesto. Me refiero a la cena del Señor, me refiero a la mesa del Señor, a la comunión que gozamos en esa comunión espiritual que el Señor nos ha dejado a través de su Espíritu, que nos conecta en una sola entidad y en un solo organismo, la iglesia del Señor. Esta ordenanza precisamente es central para nosotros y quisiera dejar con ustedes este domingo precisamente unas reflexiones sobre lo que es la cena del Señor, unas reflexiones sobre la importancia de la cena del Señor y unas reflexiones que nos ayuden a entender que la cena del Señor, aun cuando físicamente no estamos reunidos, es algo que debemos hacer precisamente porque nuestra unidad no se limita a lo físico. Quiero que vengan conmigo entonces a la primera carta del apóstol Pablo en el capítulo 11, y voy a leer los versículos 17 hasta el 33, 34, en realidad. Vamos a estar cubriendo todos estos versículos y vamos a ir leyendo parte por parte para que ustedes y yo recordemos, refresquemos un poquito la importancia de la cena del Señor, la naturaleza de la cena del Señor y además las consecuencias de la cena del Señor. Este es el pasaje clásico en donde el apóstol Pablo nos habla de la cena del Señor. Escuche entonces la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Comenzamos entonces con el contexto de la cena del Señor. Versículo 17. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos.
ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. El contexto de la cena del Señor. Si somos honestos con las palabras del apóstol Pablo que acabamos de leer, el contexto de la cena del Señor es un contexto en donde el apóstol trata de corregir los abusos de la iglesia de Corinto. La cena del Señor, tal como él la va a describir en un momentito, nos sirve para corregir los abusos que muchas veces nosotros cometemos en nuestras iglesias. La iglesia del Señor es menospreciada, dice el apóstol Pablo, y es menospreciada porque somos egoístas, dice el apóstol Pablo. Y aun cuando comemos y llevamos a cabo los ritos, y aunque comemos y llevamos a cabo los llamados sacramentos u ordenanzas en algunas iglesias como la de Corinto, el contexto en donde se celebraba la cena del Señor era un contexto negativo, en donde había divisiones, en donde había discriminación, en donde había favoritismos, en donde había pleitos. El contexto de la cena del Señor y lo que la cena del Señor va a traernos a usted y a mí es un recordatorio de que estos son abusos y que no son aceptados por el Señor. Hoy que estamos en la condición en que estamos, debemos recordar que muchas veces cuando hemos tenido la bendición y el beneficio de estar reunidos físicamente en iglesias pequeñas o en iglesias grandes, muchas veces estos abusos se han cometido. ¿Cuántas veces nos hemos reunido solamente para evidenciar nuestro egoísmo? Solamente para dar a conocer cuánto tenemos. Solamente para hacer sentir mal a aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos, solamente para jactarnos de que nuestra iglesia es grande, solamente para jactarnos de que nuestra iglesia ha crecido mientras otras iglesias no lo han hecho. ¿Cuántas veces la cena del Señor, bien celebrada y bien recordada, debería precisamente hacer énfasis en el hecho de que este tipo de abusos, aun cuando usted siga haciendo lo normal de la iglesia, aun cuando usted siga cantando, aun cuando usted siga oyendo mensajes, aun cuando usted esté siguiendo todas las tradiciones de su denominación, no son aceptables al Señor. Este tipo de reunión no es aceptable. Ya no se reúnen para celebrar la cena del Señor, dice el apóstol Pablo en los versículos. Aun cuando estén reunidos, no están reunidos como iglesia. Aun cuando estén reunidos y aun cuando la iglesia esté llena, no están reunidos para celebrar la cena del Señor, la esencia de la iglesia otra vez. No te confundas entonces, hermano. El que te puedas reunir en una iglesia grande, lujosa, llena de gente, emocionada gente, no necesariamente significa que tú estás haciendo la voluntad de Dios y que Dios está complacido con lo que estás haciendo. El apóstol Pablo nos lo deja bien claro. No, esto no es para elogiarlo. Mientras los creyentes sigan pensando que lo importante es precisamente solo la reunión física, estaremos en problemas. La reunión es importante y es ideal, por supuesto, pero mientras este elemento de no querer jactarme sobre los demás, descuidar a los demás, menospreciar a los demás, no tomarlos en cuenta a los demás. Y cuántas veces lo hemos dicho que muchas veces nuestra iglesia se ha convertido precisamente en el show de unos pocos, en el show de algunos que están siempre en la iglesia mientras los demás, mientras los pequeños, mientras los
ignorados, llegan a la iglesia y van y regresan sin ser considerados para nada. La verdadera iglesia y la cena del Señor nos va a recordar precisamente que eso no es ser iglesia. Que ser iglesia significa estar en comunión y conocernos mutuamente y no descuidarnos mutuamente y no despreciarnos mutuamente. El contexto de la cena del Señor es este en el que Pablo lo había colocado. Por supuesto, hay mucho más que hablar del contexto. Habríamos que hablar del contexto teológico. ¿Por qué esta necesidad de celebrar un rito, dirían algunos, en donde hay pan y hay vino? Usted debería conocer toda la Escritura para darse cuenta que desde el principio el Señor ha querido tener relación con su pueblo, como lo hemos estado mirando a través de toda nuestra exposición de la carta a los Efesios. Y la cena del Señor es una anticipación de ese pasaje de Isaías 25 que leímos al inicio en nuestro servicio. Esa reunión en donde Dios planea, piensa reunirse con nosotros, tener comunión y Él mismo estar con nosotros disfrutando del banquete que Él va a preparar, dice Isaías 25. Y es que el Señor, nuestro Señor Jesús, su Espíritu Santo y el Padre de Gloria, es un Dios, sinceramente, que nos ama y que quiere acercarse a nosotros y que quiere alegrarse con nosotros. La cena del Señor es un tiempo de alegría, es un tiempo de recordación, es un tiempo en el que comemos. Y no es cierto, hermanos, como buenos latinos, como buenos hispanoparlantes, reconocemos que cuando nos sentamos a comer, queremos sentarnos a comer precisamente con aquellos a los que queremos, aquellos a los que amamos, aquellos con los que sentimos confianza, aquellos con los que estamos a gusto, podemos decir. Y si algo no nos gusta, por lo menos a mí no me gusta en cuanto a algunos restaurantes, es que cuando vivíamos en El Salvador o en Guatemala, por ejemplo, es que se llenaban tanto los restaurantes que las mesas estaban rodeadas de gente que estaban esperando que termináramos de comer para sentarse ellos en la mesa. ¿Recuerdan ustedes? Y era terrible, incómodo, porque precisamente no solo porque ya no come uno a gusto y no solo porque yo estoy pensando en, a mí me pasaba esto, o sea, estaba pensando de que pobrecito, este tiene hambre y me está viendo comer y necesita sentarse y ya no se comía a gusto, ¿no? Porque yo quiero comer a gusto, quiero comer con mi gente, quiero comer con aquellos a quien quiero y no quiero que me estén poniendo a alguien aquí en la nuca para que me saque de la mesa rápidamente. La cena del Señor precisamente es esa anticipación del Señor que nos ha prometido un mundo sin tristeza, sin pobreza, sin lágrimas, sin sufrimientos, una celebración, una gran comida donde Él estará con nosotros, con aquellos que ama, con aquellos que quiere, con aquellos a quien les ha servido, dándoles su vida, dándoles su provisión durante toda la historia, y ahora finalmente Él se sienta con nosotros, dice Isaías 25, y nos da de lo mejor, nos da de la carne mejor y del vino mejor. Este es el contexto de la cena del Señor. Por eso precisamente cuando Pablo regaña a los corintios, cuando les dice que dejen de hacer simplemente shows de sus reuniones que hacen sentir mal a otros, esto es precisamente lo que Dios no quiere. Quiere que seamos familia, quiere que seamos personas que nos amemos genuinamente y no solo de palabra. El contexto de la Santa Cena es precisamente eso. No queremos denigrar, no queremos menospreciar la iglesia del Señor. Déjeme mencionarle además del contexto de la Cena del Señor un segundo elemento importante aquí. Y dentro de este segundo elemento vamos a mencionar otras cosas del contexto de cómo celebraba la iglesia primitiva la Cena del Señor. Los elementos de la Cena del Señor se miran claramente en el versículo 23 en adelante. Escuche esto, por favor.
yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes yo entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Los elementos de la cena del Señor. Los elementos de la cena del Señor. Por supuesto, cuando pensamos así, casi siempre pensamos en primer lugar en el pan y en el vino que tomamos durante esta celebración. Pero además del pan y el vino, los elementos de la cena del Señor debe usted y yo recordar. Debemos recordar, hermanos, que uno de los más importantes elementos de la cena del Señor es que el Señor lo ha mandado. Esto no es algo que opcionalmente decidimos hacer nosotros los evangélicos o las iglesias cristianas. Esto no es algo que usted debe decidir si lo hace o no lo hace. Lo digo esto con tristeza porque hay muchas iglesias en donde nunca se celebra la cena del Señor. Nunca se celebra la cena del Señor. Pasan meses y pasan años a veces sin que la iglesia del Señor se reúna precisamente con el propósito de hacerle caso a Dios, a Jesús, en que esto debe celebrarse. Yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo. Nos habla de la comunicación que el Señor Jesucristo le dio a él. Yo lo he recibido del Señor. Esto no lo oí de otro ni me lo contaron. Jesús me lo ha entregado. Jesús me lo ha dado. Y yo se los he transmitido, dice el apóstol Pablo. Y la frase que ocupa el apóstol aquí habla de frases bien personales, bien cercanas. Yo se los he entregado casi mano a mano, casi de mano a mano se los he dicho, se los he encargado. El Señor Jesús me pidió que hicieran esto, que se haga esto. El Señor, lo hacemos, hermanos, otra vez, no por un deseo religioso de hacer ritos y de hacer sacramentos y de hacer movimientos mágicos en nuestra iglesia o misteriosos que la gente no entiende. No, lo hacemos en primer lugar como gran elemento por el mandamiento del Señor Jesucristo. Yo lo recibí del Señor y yo se los he transmitido. El contexto siempre de la cena del Señor aquí, que se explica en sus elementos, es que esta cena del Señor nos recuerda y le recuerda a Jesucristo la última noche. Cada vez que lo celebramos, va a decir más adelante el apóstol Pablo, recordamos la muerte del Señor y todo lo que Él sufrió. Nos lo recordamos a nosotros y seguramente se lo recordamos a Él. Que el Señor, mire el versículo 23 y 24, por favor. Yo recibí del Señor lo que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. A mí me parece que es importante recordar esta pasión del Señor Jesucristo, la Pascua del Señor Jesucristo. Los israelitas habían estado celebrando la Pascua. Y esa palabra Pascua para nosotros la asociamos con aquellas flores de fin de año, ¿no es cierto? Aquellas flores rojas que se ponen a fin de año cuando estamos celebrando la Navidad. Pero en realidad la palabra Pascua, la palabra que en inglés se traduce Passover, es un paso. El paso, y también puede significar la pasión del Señor Jesús, el sentimiento del Señor Jesús, cómo afrontó la cruz el Señor Jesús. A Él le dolió lo que estaba haciendo, le dolió en lo más íntimo de su ser, y entre las cosas que le dolieron, por supuesto, nosotros sabemos que es obvio que a Él le dolieron los clavos, le dolieron los golpes, le dolieron las espinas, le dolieron todos estos insultos y toda la degradación que sufrió por parte de los seres humanos, pero
en especial el apóstol Pablo, en el contexto que le pinta a los corintios, le recuerda que fue el tiempo en el que el Señor Jesús fue traicionado por uno de sus mismos discípulos. En la historia de Judas, y es como para que nosotros recordemos también los discípulos de Jesús, aquellos que se llaman cristianos, frecuentemente traicionan a Jesús. Recuérdale que la cena del Señor debe ser una memoria de que existe la posibilidad, el peligro, el terrible daño de un discípulo traicionando al Señor Jesús. Cuando usted toma la copa y toma el pan, debería presentarse delante del Señor limpio, habiendo pedido perdón delante del Señor y recordando que si lo ha traicionado por cualquier cosa que haya vivido pecaminosamente, tal como los corintios lo habían hecho, usted y yo debemos decirle al Señor: perdóname, esto me hace recordar tu fidelidad hasta la muerte, tu fidelidad hasta la sangre, tu fidelidad hasta lo último de la experiencia humana en abandono completo por los demás. La cena del Señor y sus elementos. El Señor Jesús tomó pan. Y tomó pan. Por supuesto, nosotros ocupamos este tipo de pan. Usted quizás en su casa está ocupando algunas galletitas o otro tipo de pan. Y a nosotros nos llama la atención que aun cuando en ninguna parte de los evangelios o del Nuevo Testamento Jesús en su decirnos cómo celebrar la cena del Señor, nos dice qué tipo de pan debemos ocupar. En el contexto judío de celebración de la Pascua, el tipo de pan que se ocupaba era el tipo de pan sin levadura. Un tipo de pan parecido más a una tortilla nuestra, a una tortilla de nuestro tiempo, sin levadura, sin crecimiento, sin tiempo para que esponje. Era un pedacito de pan delgado precisamente, partiéndolo, casi como una, otra vez, tortilla nuestra. Eso le recordaba a los israelitas el tiempo en que habían salido de Egipto, el sufrimiento que habían pasado al salir por Egipto y el poder que Dios había tenido para sacarlo, por supuesto. Yo estoy convencido de que el Señor Jesús hubiera sido un latinoamericano, hubiera nacido en una de nuestras naciones, seguramente en lugar de pan de este tipo hubiera ocupado una tortilla en donde no hay más, ¿verdad? Algunas veces ustedes quizás han escuchado el dicho de a falta de pan, tortilla es bueno, pero para nosotros no funciona así. A falta de tortilla, pan quizás funciona bien. Para muchos de nosotros la tortilla, somos hombres de maíz, somos mujeres de maíz que hemos vivido alimentados, crecidos, criados con la tortilla, el maíz. De la misma forma, este pan que el Señor Jesucristo nos ofrece es la misma existencia que Dios nos provee. Deuteronomio 5 le había dicho al pueblo de Israel, Deuteronomio 8 le había dicho al pueblo de Israel, junto con el mismo Señor Jesucristo en su tentación, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pan que tenemos aquí, que representa el cuerpo de Cristo, lo que nos representa es precisamente nuestra dependencia de Dios. Nosotros dependemos de Dios, dependemos de lo que Él hace para mantenernos vivos físicamente, pero también dependemos de lo que Él hizo por mantenernos vivos espiritualmente y para la eternidad. Cuando tomamos este pedacito de pan y lo masticamos y lo ingerimos y lo apropiamos, estamos simbolizando el hecho de que yo he aceptado esta provisión que Dios ha hecho de su Hijo por mí, y que estoy convencido de que nada más me mantiene vivo, y que estoy convencido de que nada más me puede dar la salvación
Esto es lo que hacemos. El pan precisamente representa un cuerpo partido, un cuerpo muerto, un cuerpo hecho pedazos para que yo viva, para que yo esté vivo. Y el Señor Jesucristo se lo repite así con detalle. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido, que por ustedes es entregado. Él se entregó. Hagan esto en memoria de mí. La cena del Señor es una memoria del cuerpo partido de Jesús por nosotros, dándose para que nosotros vivamos. Es necesario recordar esto, hermanos. Es necesario que recordemos que alguien se entregó por mí, que yo no estaría vivo si éste no se hubiera entregado por mí, que yo no tendría esperanza si esta persona no se hubiera entregado por mí. Este es el cuerpo de mi Señor Jesús, partido para que yo viva. Y por supuesto los teólogos y las teologías de muchos se han perdido en lucubraciones sobre si esto en realidad es el cuerpo de Cristo de forma real. La teología romana, por ejemplo, enseña que este pedacito de pan se convierte literalmente o es de esa forma el cuerpo del Señor Jesús. Otros, la teología luterana nos dice que no, que el cuerpo del Señor Jesús acompaña directamente este cuerpo, este pan. Nosotros los evangélicos en general consideramos que este es un memorándum, es una memoria, es un recordatorio, y que por supuesto que cuando lo hacemos y cuando lo encargamos y cuando nuestro espíritu está con el Señor y en obediencia y reunidos de esta forma en la que estamos en el mismo espíritu, conectados con el mismo espíritu, Cristo está con nosotros de una manera especial. No se te olvide eso. Esto es mi cuerpo. Yo estoy ahí, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes. Háganlo otra vez. Y por supuesto, al hacerlo, dice el Señor Jesús aquí, que de la misma forma, dándoles una lección a los discípulos, después de haber comido, levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Esta copa que ahora vamos a tomar en un momentito junto con el pan es un símbolo de la muerte del Señor Jesús, es un símbolo del sufrimiento del Señor Jesús, es un símbolo de la sangre del Señor Jesús. Y en el tiempo del Señor Jesús, como ahora precisamente, ustedes recordarán que el vino proviene de una uva machacada, aplastada. El jugo de la vid, el jugo de la uva, proviene de un proceso difícil en el que la uva se muere y es aplastada para que usted y yo disfrutemos de este jugo de la uva. Otra vez, este jugo es la sangre del Señor Jesús, que para nosotros se ha vertido a fin de que si Él muere, nosotros vivamos. Esta copa, dice el Señor Jesús, además aquí, es el nuevo pacto en mi sangre. Cualquiera que recuerde el Antiguo Testamento recordará que cada vez que Dios hace un pacto con nosotros, se compromete con nosotros, se da por nosotros, Él sella ese pacto con la sangre de un animal en el Antiguo Testamento inocente. El sacerdote normalmente, después de que habían matado al animal y le habían sacado la sangre, habían vertido la sangre en el altar, metía un hisopo de ramas en la sangre y salpicaba al pueblo de Dios diciéndoles: ustedes están comprometidos en pacto con Dios por el perdón que Él les ha dado. Ustedes están comprometidos con Él de forma ineludible, no se pueden escapar. Cualquiera que celebra la cena del Señor sabiendo eso, debe saberse que Dios se compromete con nosotros hasta la muerte también, pero espera que usted y yo nos comprometamos de la misma manera con Él.
Por eso es importante celebrar la Cena del Señor. Quizás a algunos se les ha olvidado que la iglesia es más que cantar y oír unas bonitas palabras. Tiene que ver la iglesia con hombres y mujeres que se han comprometido hasta la muerte. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto que yo derramo por ustedes. El pacto está sellado. Estamos en un compromiso mutuo. Están conmigo, yo estoy con ustedes. Vamos hasta el fin del mundo en este sentido, juntos. Y de esa forma, los elementos de la Cena del Señor son centrales para mí. Háganlo en memoria de mí. Recuérdenme, no se les olvide. Recuérdenme. En mis cartas y en mis correos electrónicos generalmente los termino con acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús. No se te olvide lo que Él es. No se te olvide lo que Él hizo. No se te olvide lo que Él te pide. La última parte de este pasaje, ya hemos visto el contexto de la Cena del Señor y hemos visto los elementos de la Cena del Señor. Ahora nos toca ver las consecuencias de la Cena del Señor. Mira el versículo 26, por favor. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque cada vez que comen y beben de este pan y esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La Cena del Señor es un instrumento para proclamarle al mundo que Jesús está con nosotros y que Jesús ha hecho esto por nosotros. A mí me llama la atención también recordarles, hermanos, que la Cena del Señor en sus orígenes más tempranos no era una cuestión de una gran reunión donde cientos y miles se reunían para celebrar este partimiento del pan. Tanto en el tiempo de Israel, en el Éxodo, fue una cuestión de casas, fue una cuestión de hogares, donde estaban encerrados en sus hogares y en donde Dios les dijo a cada familia y a cada padre de familia que mataran el cordero, que hicieran este rito, que comieran la Pascua ellos en su casa precisamente, y que el padre funcionara como este sacerdote de la familia para llevar a cabo todo esto. Y luego cuando pasamos al Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesucristo reuniéndose a la mesa como parte de su vida, como parte de lo cotidiano del Señor Jesús. A Él le encantaba sentarse a la mesa con sus discípulos y comer e invitar a los demás para que lo recibieran y lo escucharan otra vez a Él. Y luego cuando pasamos al libro de los Hechos en los primeros capítulos recordamos que el escritor Lucas es cuidadoso al informarnos que la iglesia primitiva partía el pan en las casas. Por eso usted no se sienta mal hoy si tiene que hacerlo en su casa. Usted está comunicado con el Señor, está comunicado con sus hermanos. Usted puede hacerlo bien en su casa y puede hacer que el padre de familia guíe esto, y la mamá cuando no está el papá. Es importante recordar que cuando lo hacemos ahí, precisamente en las casas, es cuando más se puede proclamar la muerte del Señor y su venida. Las iglesias, la reunión de iglesias, sí, pero seamos honestos, muchas de nuestras iglesias ya son conocidas por el ser humano y por los hombres y ya saben que nos reunimos para cantar y oír la escritura de un predicador. Pero luego, ¿qué pasa si somos sinceros? A mí me llama la atención esto. Algunos de estas personas se están quejando y se están sintiendo enormemente porque hoy en esta situación difícil y especial hemos tenido que suspender ese tipo de reuniones. Pero cuando volvemos a la realidad de lo que estaba sucediendo, seamos honestos, por favor. Muchos íbamos a la iglesia, llegábamos tarde al culto y nos íbamos temprano del culto y no hablábamos con nadie o con muy pocos.
y no teníamos comunión al fin de cuentas. ¿Es eso lo que añoramos? ¿Es eso lo que buscamos? La cena del Señor nos invita a pensar en una comunión genuina, verdadera, que se refleja muchas veces mejor en la casa, con tus hijos, con la gente que te conoce, con la gente que sabe quién eres. Ahí donde no tienes que correr porque está tarde la predicación, se tardó mucho este predicador y tengo que ir a comer rápidamente. Y no conozco a nadie y saludo a todos, pero la carrera, donde no hay de verdad, no hay realmente comunicación ni comunión. No. La muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Consecuencias. Hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo vamos a seguir celebrando la cena del Señor? Hasta que Él venga. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan que era la última vez que Él tomaba la cena hasta que la celebráramos otra vez en el reino de Dios. Añoramos ese día en el que el Señor Jesús sea el que dirija nuestra cena del Señor. El que esté en lugar de nosotros y nos diga, esto es lo que esperábamos. Comer y tomar con el Señor, sabiéndonos salvos, redimidos, felices, porque el mundo y las cosas antiguas pasaron y todas las cosas han sido hechos nuevos por aquel que proclamamos en la cena del Señor. Hay otras cosas aquí que voy a dejar para más adelante, consecuencias de la cena del Señor. Me voy a detener ahí y le voy a pedir, por favor, que incline su rostro, vamos a orar y luego vamos a celebrar la cena del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por el gran privilegio que nos das de recordar a tu Hijo. Gracias, Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias por la cena, la comunión. Señor, esto que algunos llaman Eucaristía, que significa simplemente darte gracias, dar gracias. Te damos gracias por Jesús y lo recordamos. Y al recordarlo, Señor, queremos también recordar nuestra pecaminosidad, nuestro egoísmo y quizás a veces, Señor, nuestra traición. Y por eso te pedimos perdón. Y por eso nos acercamos a la mesa del Señor, queriendo que nos perdones, tomándola en serio, no menospreciando a tu iglesia. Señor, gracias por el perdón que encuentro y que encontramos en Jesús. Bendito sea tu nombre. Queremos seguirlo haciendo, Señor, hasta que tú vengas y mandes a tu Hijo. Muchas gracias por tu promesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahí donde están, queridos hermanos, os invitamos a que, si pueden, se pongan de pie y tomen el pan. Y al tomar el pan, recuerden lo que hemos dicho. Este pedacito de pan nos recuerda al Señor Jesús y nos recuerda que nuestra existencia es por Él. Tómelo pensando en eso, mastíquelo, recordando lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir. Su cuerpo sufrió para que usted existiera. Hagámoslo. Gracias, Señor, por tu cuerpo, que fue quebrantado y molido en esa cruz por mí. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén. De la misma forma, después de haber comido, el Señor Jesús levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
Es mi sangre que por ustedes se derrama. Mientras levantan su copa, su vasito, recuerden la sangre del Señor Jesús vertida por nosotros, la uva aplastada para que usted tenga vida física y espiritual. Recuerde el compromiso que usted tiene con Él. Despacito tómelo y dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho por usted. Gracias, Señor, por el vino. Gracias, Señor, por que el vino representa tu sangre también derramada en esa cruz. Sí, Señor. Gracias, Padre. Tú hiciste todo eso para que yo viviera. Sí, Señor. Y te lo agradecemos profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre. Porque así fue tu voluntad. Entregaste a tu Hijo por amor a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permítenos recordar esto siempre, inclusive cuando estemos contigo en la nueva tierra y el nuevo cielo, cuando juntos nos gocemos, porque Jesús, su Espíritu y tú estarán con nosotros. Gracias, Señor, por tu obra de salvación en nosotros. Permítenos confesar esto y vivir esto mientras te esperamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos algunos anuncios también para ustedes. Y nuestro estudio bíblico de la semana, comenzamos nuevamente una nueva serie mañana a las 8 de la mañana. Es una nueva serie donde vamos a enfocarnos en conocer más sobre la oración. Y vamos a estar orando mucho y vamos a aprender de ella. Así que hermanas están invitadas, inviten a otras. Si algunas quieren agregarse, pues solamente comuníquese con nosotros para que le pasemos el link. Gracias por ese grupo de mujeres que fielmente han estado desde mayo, estamos juntas. Es un grupo lindo, maravilloso, así que vamos a seguir juntas este mes también. Y el estudio bíblico como iglesia, los viernes, no se olviden hermanos que los viernes nos estamos reuniendo también a orar, a cantar un poquito y a aprender un poquito también. A las 7 de la noche, también los que estén interesados, pues comuníquense para que les pasemos el link. Que tengamos todos una bella semana, un buen término de domingo y que por sobre todo recordemos esto que aprendimos hoy. Proclamemos quién es Jesús para nosotros. Él murió para que cada uno de nosotros viviera. Que Dios me lo bendiga a todos, hermanos.